A lo largo del Caribe existen una serie de países que poseen varios lugares más hermosos en el mundo. La gente ha vivido aquí desde hace 7000 años atrás. Desarrollaron civilizaciones suficientemente avanzadas para comunicarse y comercializar entre ellas. Crearon su propia religión, lengua y cultura. Pero mientras todo esto pasaba a miles de kilómetros de distancia, otra civilización totalmente distinta a ella se desarrollaba justamente aquí, en Europa. Estas personas tenían diferente cultura, religión e identidad, pero su necesidad de descubrir nuevas rutas marítimas los llevaría a emprender un viaje que terminaría derivando en una expansión. No solo colaboración, también de sumisión. Iniciaría una conquista. Por lo que la gente de esta región pronto se verá devorada por esta otra civilización, que les impondrá su religión, su cultura y les cambiará sus nombres para convertirlos en sus colonias. Es así como las personas de esta región pasarán a ser controladas por un imperio que será la responsable de darles una nueva identidad. Pero como todo gran imperio, en algún momento este caerá, por lo que su dominio empezará a desvanecerse en esta región hasta ir perdiendo el control de cada una de sus colonias, excepto la de Cuba. Esta isla le tomará varias décadas lograr levantarse en contra de este imperio, pero eventualmente lo hará. Pero mientras ellos organizaban su liberación, otra gran superpotencia que alguna vez había sido una colonia y que heroicamente expulsó a un imperio, pronto se transformaría en un imperio en sí mismo. Un imperio que aún existe el día de hoy con posesiones y súbditos coloniales, pero cuya historia imperial se remontaría justamente con esta isla y esta gente. Y es por eso que quiero contar esta historia de cómo el surgimiento del último gran imperio de nuestro siglo arruinó a Cuba. 1 year since Cubans held the largest anti-government protest the island had seen. Is unfortunately a failed state in repressing their citizens. The United Nations estimates that Cuba has lost approximately $130 billion due to the embargo. Ok, iniciemos. Para final del siglo XIX, la expansión de Estados Unidos ya había alcanzado su límite dentro del continente. No podían avanzar hacia el norte porque Canadá era un protectorado del Reino Unido y ya tenían una experiencia que les había salido muy mal tratando de invadir Canadá. Mientras que por el otro lado, a México ya le habían quitado la mitad de su territorio, pero para este momento su expansión solo se había enfocado en tomar tierras que estuvieran mayormente deshabitadas, por lo que una vez que lograron expandirse hacia el Pacífico, se convirtió en un gran tema de debate. ¿Deberíamos terminar con la expansión o había que continuar? Ciertamente había personas que querían expandir aún más a los Estados Unidos, incluso fuera del continente. Era un deseo que venía incluso desde los propios padres fundadores que querían tomar varias islas del Caribe para controlar las rutas marítimas. Pero el presidente de esta época no era un tipo de guerra y de expansión, pero estaba rodeado de gente que sí lo era, y ya tenía el ojo puesto en una colonia española ubicada justamente enfrente de la costa de Florida. Habló de Cuba, que para este momento llevaba varios años peleando contra los españoles para independizarse. Pero había un problema. Ya no puedes ir a declarar una guerra y tomar nuevas tierras. La población ya no estaba dispuesta a apoyar eso, por lo que necesitabas una justificación. Entonces, de repente, una explosión golpeó a un buque estadounidense cerca de las costas de Cuba, y sin prueba de lo ocurrido, la prensa estadounidense culpó a España de esta situación, por lo que es aquí donde se encontraría la justificación perfecta para que una persona cercana al presidente, y me refiero a Teddy Roosevelt, que en este momento solamente era el subsecretario de Marina, no tenía la facultad de tomar decisiones, lograra convencer al presidente de alguna forma de que había que ir a liberar a Cuba de los españoles. De esta forma, el Congreso de Estados Unidos declararía la guerra a España en 1898 y apoyaría esta narrativa presentándola a la opinión pública como un esfuerzo de proteger a Cuba de la influencia imperial española. Pero Roosevelt tenía otros planes en mente. España estaba muy debilitada, no podía defenderse en sí mismo, por lo que la ventana de oportunidad era mucho más amplia y pensó, no solo vamos a liberar a Cuba, también debemos ir por Puerto Rico, por Guam y Filipinas. Por lo que sí, lograría de alguna forma no solo iniciar una guerra en el Caribe, también en el Pacífico. Finalmente, esta guerra fue realmente corta. Para diciembre del mismo año, España ya había sido derrotada y había cedido todas sus colonias tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y escucharon correctamente, cedido, porque Estados Unidos reclamaría la soberanía de ellas. De esta forma, Guam, Filipinas y Puerto Rico pasarán bajo soberanía estadounidense para impedir que cayeran bajo la influencia tanto de Alemania como de Japón. Pero el caso de Cuba fue algo especial. Como habían mencionado, también estaba planeado tomar la posesión de esta isla, pero
la guerra la habían ganado realmente los combatientes cubanos, por lo que se dijo que se respetaría la independencia para evitar una guerra con su población. Sin embargo, eso no fue realmente lo que detuvo a Estados Unidos. Eso mismo había pasado en Filipinas, y de todas formas fueron a una guerra para controlar la isla por 40 años. Lo que realmente los detuvo fue la enmienda Teller, ya que las compañías azucareras, viendo la eminente amenaza que significaba una anexión de Cuba y que podría significar una competencia letal para sus empresas, impulsarían la ley a través de Henry Teller para protegerse a sí mismos. Pero Roosevelt no se daría por vencido y mandaría instaurar un gobierno militar bajo el mando de Leonard Woods. Esta sería, en parte, la primera ocupación militar estadounidense en la isla, y de cierta forma sería aceptada, pues Estados Unidos había llegado con la intención de venimos a liberar y a enseñar la democracia, por lo que los cubanos la habían tomado más como, vale, Estados Unidos solamente quiere ayudarnos, está bien. Pero, a ver, este pensamiento duraría poco. El general Woods empezaría una política de norteamericanización de la isla. Colocó banderas, símbolos estadounidenses, estableció el inglés como idioma principal dentro de la isla. Incluso se celebrarían festividades de Estados Unidos. También sería el momento donde las empresas estadounidenses se instaurarían en los campos de azúcar para controlarlos, por lo que la reacción de la población con el tiempo sería más bien como la de, oigan, ¿acaso no peleamos por una independencia? De hecho, hay publicaciones donde tachan literalmente a Woods de racista, porque había gente que veía esto como un intento de blanquear o de civilizar a la población. Lógicamente esto empezaría a molestar a la población, y Woods se daría cuenta de esto, por lo que sabía que prolongar la ocupación resultaría en la insurrección independentista, por lo que en 1901 decidirá emitir la Orden Militar 301 para mandar a redactar una constitución en Cuba con el pretexto de llamar a elecciones, pero obligando a que fueran los Estados Unidos quienes aprobaran la nueva constitución. Y sí, literalmente lo que acaban de escuchar, pero aquí apenas iniciaría lo peor. Wood lograría meter bajo presión una ley dentro de la Constitución, la enmienda Platt, que el Parlamento Provisional de Cuba debía aceptar. Esta ley estipulaba que el gobierno de Cuba estaba consciente de que Estados Unidos podía ejercer el derecho de intervenir militarmente en la isla para preservar la independencia en Cuba, pero también a los intereses estadounidenses en la isla. Y recuerden muy bien este punto porque más adelante se van a dar cuenta de esto. Pero bueno, no bromeo, porque esto realmente sucedió. Literalmente Cuba tenía que aprobar ser invadida por otro país. Si esto no es logrado a través de gobiernos títeres, entonces no sé de qué otra forma pudo haber ocurrido. Pero bueno, en la enmienda Platt también se da la autorización para el arrendamiento de la bahía de Guantánamo a los Estados Unidos y la ratificación de todos los hechos durante la ocupación. De otra forma, cualquier intento de cambiar la ley también podía implicar una invasión. En una carta escrita por Wood a Roosevelt podemos ver la otra cara de moneda. Por supuesto queda poca o ninguna independencia real bajo la enmienda Platt. Los cubanos más sensatos se dan cuenta de eso y sienten que lo único que les queda es buscar la anexión. Más adelante continúa, incluso con la azúcar cubana, la nuestra y la de Puerto Rico y Hawái, importamos más de 600.000 a 800.000 toneladas al año. Me imagino que entenderán cuál fue el principal motivo de esta democratización de la isla: poder controlar los campos de cultivos y ser los mayores exportadores en el mundo. Un proceso que se repetiría de cierta forma en otros países de Centroamérica, como por ejemplo en las guerras bananeras, una práctica que describiría a la perfección las políticas estadounidenses instauradas por Roosevelt. Pero bueno, regresando a Cuba, en 1901 se llamarían a elecciones y Tomás Palma se convertiría en el primer presidente de Cuba bajo la polémica de supuesto fraude. El problema era de que Palma era una persona que había vivido muchos años en Estados Unidos, incluso tenía el pasaporte estadounidense, por lo cual sus lazos con Estados Unidos eran muy grandes. De hecho, durante el gobierno de Palma, las concesiones a empresas estadounidenses se dispararían. También se mantendrían las políticas de norteamericanización de la isla, por lo que le derivaría en una impopularidad. Sin embargo, misteriosamente lograría ganar las reelecciones con un arrollador triunfo, por lo cual sería la chispa que levantaría en contra de Palma al Partido Libertario, que ya no creía en la democracia ni en la independencia en la isla, por lo que es aquí donde las cosas se pondrían muy calientes, porque Palma se convertiría en el primer presidente latinoamericano a impedir a Estados Unidos que intervenga militarmente en su país. Estados Unidos iniciaría otra ocupación militar y pondrían a un nuevo gobernador militar a cargo de Charles Magoon, quien también había estado presente en Panamá. Magoon se encargaría de pacificar la isla y de eliminar a todos los rebeldes, pero les tomaría 3 años en lograrlo.
Durante este mismo periodo de tiempo incrementaría la corrupción y se pondrían las bases de la corrupción desenfrenada que viviría la isla en las próximas décadas. Pero eventualmente Magoon lograría instaurar un nuevo gobierno en la isla, pero recibiría una carta con las siguientes instrucciones de Roosevelt antes de abandonar la isla. Debemos dejar asesores a cargo tanto en las guardias rurales, en los departamentos de justicia y en el departamento de tesoro. El odio ha crecido en los últimos 2 años, lo que hace imposible de un gobierno exitoso. Un peligro que veo es que una tercera intervención podría ser resistida y podría significar una guerra de guerrillas. Creo que es claro cuál ha sido la intención real de las políticas de Roosevelt en todo este tiempo: tener el control suficiente de la isla y convertirla en una colonia más de Estados Unidos. No quiero alargar mucho este tema. En resumen, existieron otras 2 intervenciones militares en la isla, en 1912 y durante la Primera Guerra Mundial. Estas 2 intervenciones fueron movimientos que pedían derechos sociales básicos. La primera por grupos de afrocubanos que se rebelarían y la segunda por la clase obrera de las ciudades. Pedían exigencias básicas como educación gratuita, jornadas laborales de 8 horas, leyes de prohibición de trabajos infantiles, mejores salarios, pero lo más importante y la razón principal por la que Estados Unidos decidirá invadir militarmente la isla fueron la afectación a las producciones de cultivos de azúcar en la isla, que afectaban enormemente a los intereses de las empresas estadounidenses en la isla. Por lo que tenemos que recordar una cosa importante: esta era justamente una de las razones posibles para poder intervenir la isla militarmente. Pero habría que decir algo: estos no fueron eventos aislados solamente en Cuba. También ocurrieron levantamientos en Nicaragua, Colombia, Panamá, República Dominicana, entre otros, que ponían en peligro los intereses de las empresas estadounidenses, por lo que, justificando que los Marines estaban siendo entrenados para ir a la guerra contra los alemanes, cerca de esta zona serían asignados para que supervisaran a los trabajadores en todas las compañías y en las principales ciudades de Centroamérica. De hecho, algo curioso es de que en 1918 Cuba tuvo una de las cosechas de azúcar más grandes en el mundo. Imagino que trabajar con hombres uniformados que te apuntan con un arma en la cabeza no fue la causa principal para esa productividad. Pero bueno, finalmente esta última intervención en Cuba duraría realmente 4 años. No sería hasta 1922 cuando la ocupación militar terminaría moviéndose de las ciudades hacia la bahía de Guantánamo, de donde ya no han salido hasta la actualidad. Pero todos estos actos contra la libertad de la población en Cuba iniciaría a crear un caldo de cultivo que se reflejaría con el descontento dentro de la población. De hecho, este mismo descontento es lo que ayudaría a instaurar la primera dictadura en Cuba a mando de Gerardo Machado, pero que seguía manteniendo los mismos lazos con Washington, aunque gracias a las políticas autoritarias de este dictador, finalmente los Estados Unidos habían logrado colocar un gobierno estable que durara al menos una década, porque las políticas autoritarias de Machado llevarían a una crisis económica y social que derivaría en la Revolución Cubana de 1933, donde durante 100 días el primer gobierno antiestadounidense tomaría el poder. En este momento el ejército cubano sabía que entonces una quinta intervención militar era más que inminente, por lo que un militar llamado Fulgencio Batista tomaría la iniciativa y eliminaría a todos los revolucionarios antes de que Estados Unidos lo hiciera. Este militar lograría pacificar nuevamente la isla y mandaría abolir a la enmienda Platt, ya que era demasiado impopular entre la población. En años posteriores, Batista se convertiría en presidente de Cuba, primero elegido democráticamente, pero luego, en un intento fallido de reelegirse, dará un golpe de estado en 1952 para instaurar al país nuevamente en una dictadura. Pero aquí es donde debemos analizar un poco la situación. Estados Unidos no reconocería el primer golpe de estado producido por los revolucionarios, pero sí los 2 golpes de estado de Batista. ¿Por qué? La respuesta la daría el ex embajador de Estados Unidos en 1960 frente al Senado de Estados Unidos. Hasta Castro, Estados Unidos tenía una influencia tan abrumadora en Cuba que el embajador estadounidense era el segundo hombre más importante, a veces incluso más importante que el presidente cubano. El objetivo nunca fue traer independencia a Cuba, era mantenerlo como una colonia, como lo era Puerto Rico o lo había sido Filipinas. Esa es la razón por la que, a pesar de procesos antidemocráticos, Estados Unidos aceptaría 2 dictadores en la isla, Machado y Batista, porque les garantizaba entonces de esta forma tener el control de la isla. Pero sería esto justamente lo que terminaría derramando el caldo de cultivo que se fue construyendo durante 60 años, porque en 1960 un joven llamado Fidel Castro iniciaría una nueva revolución que terminaría derrocando al dictador Batista, para instaurar una nueva dictadura que se convertiría en la más larga de la historia. Cuando me dediqué a investigar sobre este tema, entre las fuentes que me encontré fueron las abrumadoras palabras pronunciadas por el ex embajador estadounidense Ernest Smith ante el Congreso estadounidense.
Debemos estar preparados para recibir las críticas de apoyar a gobiernos amigos reconocidos por Estados Unidos. Para aclarar más mi punto, permítanme decir que ayudamos a derrocar la dictadura de Batista, que era pro-estadounidense, solo para instaurar la dictadura de Castro, que es prorrusa. Las decisiones políticas de Estados Unidos a lo largo de 60 años en Cuba derivaron en la llegada de Fidel Castro en la isla. Mi punto al contar esta historia es tratar de explicar una perspectiva que suele ser ignorada. Fidel Castro no fue un accidente en la vida política de Cuba. Fidel Castro era la conclusión más lógica de Cuba, una isla que fue convertida en una colonia española por 400 años, que vio a todos los países latinoamericanos independizarse de España, que les tomaría otros 80 años en lograrlo, y cuando finalmente pensaron que lo habían conseguido, descubrieron otra realidad distinta, que simplemente habían cambiado de colonizador. Porque 4 intervenciones militares, 2 dictadores, 2 golpes de estado y 2 revoluciones crearon el camino perfecto para la llegada de Fidel Castro a Cuba. Hablar que el socialismo es la única causante del problema cubano es borrar toda la memoria histórica que vivió Cuba hasta antes de la llegada de Castro al poder. Un país que era considerado como el más próspero de Latinoamérica a mediados del siglo pasado, pero en donde también vivía el 80% de la población en zonas rurales sumidos en la miseria. Todo este conjunto de eventos fue el caldo de cultivo que creó el camino perfecto para la instauración de un radicalismo en Cuba, que aún gobierna al día de hoy. Porque sería interesante preguntarnos, ¿Cuba sigue siendo una colonia en la actualidad? Ya sea por Rusia o por China, porque por el otro lado los Estados Unidos, desde que perdieron el control sobre la isla, han mantenido sanciones contra la isla en una pelea por la democracia y la libertad, pero que curiosamente esa libertad no había interesado durante los 60 años anteriores. Quizás lo único que ocupan los cubanos es la capacidad de decidir por ellos mismos qué tipo de país quieren tener, sin la injerencia de otro país. Espero que te haya sido interesante este tema. Quizás muchos estén de desacuerdo con mi punto de vista, pero pueden dejármelo abajo en los comentarios y los voy a leer para poder tener en cuenta otros puntos de vista. Si te ha gustado este video, déjame un like para ayudarme a alcanzar más personas. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.